Gracias, Patti. Y es que a medida que el número de casos de COVID-19 continúa en aumento, es posible que usted se esté preguntando en este momento, ¿debo utilizar mascarilla cuando salga de casa para protegerme de este nuevo coronavirus? Bueno, hoy contamos con la presencia de Luis Rojas, que es especialista en salud ocupacional y además especialista en equipo de protección personal. Correcto. Gracias por acompañarnos, Luis. Ahora, hablemos específicamente de eso. ¿Quién debe usar mascarilla en este momento? Bueno, y Verónica, eso es muy importante que lo sepamos y entendamos la diferencia entre la mascarilla y el respirador. La mascarilla la vamos a encontrar como una barrera, como esto que podemos ver acá. Es una barrera que vamos a colocar en vía aérea, en nariz y boca. Y el respirador es un medio filtrante. Tienen forma cónica o tienen forma plegable, como estas que están acá, y eso nos va a generar que, de acuerdo a esa diferenciación, logremos decir quién lo debe utilizar o no. Y hoy día la misma OMS, la misma OPS, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y diferentes estudios han revelado de que las personas que deben utilizar respiradores o algún tipo de protector o mascarilla certificado deben ser las personas que están en primera línea. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son los médicos, son las personas que estén en contacto con personas aisladas, con sospechas o casos confirmados, son personas vulnerables inclusive por alguna patología que tengamos de hipertensión o alguna de las que se ha mencionado ya por el Ministerio de Salud en reiteradas ocasiones, y son ellas quienes deben estar utilizando este tipo de equipo de protección. ¿Por qué no cualquier persona? Porque todos estos dispositivos que son certificados, que cumplen normativas a nivel internacional, tienen un entrenamiento y tienen un entrenamiento de cómo colocárselo y cómo quitárselo. Y ahí nos lleva mucho a saber qué tipo de equipo de protección debe enfocarse de acuerdo a la labor. Estos equipos están diseñados normalmente para protegernos de riesgos laborales, dentro de los cuales hoy un riesgo laboral para los médicos o personal de primera intervención que se expone a este tipo de riesgos, van a tener que utilizar los equipos. Entonces es importante aclarar la diferencia entre la mascarilla, que es un protector o un tapabocas, y el respirador que está certificado. Ahora, entre esas dos que tenemos ahí, y para que nos explique un poquito, Luis, ¿cuál es la diferencia de cada una y cuál nos protege mejor ante este virus? Ok, es muy importante que la que nos va a proteger mejor es la de quedarnos en la casa y no salir. Eso es lo más claro, y lavarnos y aplicar el protocolo de lavado de manos. Pero en caso de que seamos una población vulnerable o que estemos expuestos, si ustedes ven la colocación de este tapabocas, los he visto con gente que se los coloca así, protegiéndose la boca, los he visto con gente así, porque no toleran o no están acostumbrados a usar esto. Entonces, la forma correcta de colocarse el tapabocas, lo colocamos, así, preestiramos, nunca, y habiéndonos lavado las manos, nunca vamos a tocarlo por dentro, y luego ajustamos esto. Si ustedes ven, yo no tengo barba. Si hay una persona que tiene barba, no le va a hacer un buen sello facial. Y esta mascarilla está diseñada para proteger de cosas internas nuestras, de una gotícula o de un padecimiento que nosotros tengamos, y por eso son muy usadas por dentistas o por doctores en los quirófanos o en diferentes procedimientos para proteger de que eventualmente durante la operación esto no genere que le caiga nada al paciente o que contaminemos al paciente. Sin embargo, no está diseñada para filtrar nada de afuera hacia adentro. Y es el error que nosotros tenemos hoy, de que esto nos puede ayudar o nos puede proteger para que no contaminarnos. Aparte que que el virus no anda en el aire, ¿verdad? Entonces el virus está en objetos fijos o en las gotículas de una persona contaminada. Entonces tenemos que ya explicamos cómo colocárnoslos, y hay diferentes formas de respiradores que están certificados N95 y que nos brindan una mejor protección ante este escenario. Vamos a colocarnos uno que es plegable, que no es cónico, que tiene una valvulita de exhalación para facilitar la respiración del usuario, ¿verdad? Aquí cometí un error,
de tocarlo por dentro, el respirador no lo debemos tocar por dentro y debemos colocarnos la banda de abajo primero, una banda a la nuca, estirar la banda de arriba, una que quede hacia arriba y otra hacia abajo, y luego aplicar el cierre del clip nasal. Hacemos una prueba de verificación que el respirador está bien puesto, que no se nos sale aire por el lado. De igual forma, si tenemos barba, esto no va a ser un buen sello facial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este respirador pueda que me proteja o pueda que no. Si está entrenado para utilizarlo, el respirador lo va a proteger y se lo colocó de forma correcta. Si no, pueda que el respirador no le vaya a hacer su labor, ¿ok? Esto con respecto al plegable, ¿verdad? Luis, usted hablaba de una primera línea de personas que son candidatas a utilizar este tipo, ya sea mascarilla o respirador. Correcto. ¿Quiénes son esa primera línea? ¿Quiénes son esos candidatos? Esa primera línea es médicos, personal de primera intervención, paramédicos, cuerpo de bomberos, Cruz Roja, todo este tipo de gente que está en primera línea atendiendo casos o con sospechas o en los distintos centros de salud. Esa es la primera línea. Luego de esa línea viene la gente que está en contacto con un paciente aislado porque le tiene que llevar comida o porque por N o X razón está ahí. Esa es una segunda línea, o casos sospechosos o confirmados, ¿verdad? Y la tercera línea inclusive viene a ser las personas que ya por patologías como enfermedades, cáncer, hipertensiones y demás, que como dije, las han reiterado en muchas ocasiones, ciertas patologías, el Ministerio de Salud en las conferencias de prensa, que son personas más vulnerables, que ante ellos yo les digo, no salgan, quédense en casa. Hace unos días me decía una amiga, ¿qué respirador le puedo dar a mi papá que viene saliendo de cáncer, pero él tiene que mostrar unos apartamentos y demás? Y yo le digo, el mejor es que no salga y que no los muestre, porque al final del día, esto es una situación muy seria y muy delicada, que la gente no tiene una noción de hasta dónde puede llegar. Y es un virus que lo estamos aprendiendo, lo estamos conociendo. Tenemos 3 meses apenas de estar estudiándolo. Y todos los días las patologías cambian, todos los días vemos algo relacionado con el equipo de protección. Hablando de esto de equipo de protección, acá esta diferencia, porque vemos diferentes estilos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre este respirador y este de acá, Luis? La forma, básicamente, y bueno, que este está diseñado, tiene una capa de carbón activado para filtrar olores tóxicos. Como les dije, estos equipos están diseñados para diferentes riesgos laborales. Esos riesgos laborales van a estar inmersos en nuestra industria, van a ser gases tóxicos, olores molestos o solamente polvos, que es partículas y que es uno de los principales transmisores hoy del COVID, ¿verdad? Que es una partícula. Ahora, algo interesante, uno ve ahora en los centros de salud que la persona que está en primera línea tiene un tipo de mascarilla respirador, luego usted va ingresando al hospital y en diferentes funciones tienen diferentes tipos de equipo. Correcto. ¿A qué se debe esa diferencia? Básicamente se debe a la diferente exposición que tiene las personas, ¿verdad? Los diferentes equipos médicos. ¿Por qué? Porque hay una de primera entrada que no va a estar en un contacto directo tratando a la gente. Hay respiradores de estos que no los tengo acá porque no habían muestras en el país, pero hay unos que aparte de filtrar partículas u olores molestos, tienen una capita que es resistente al riesgo biológico, que son respiradores especializados y diseñados directamente para tratar pacientes con tuberculosis, pacientes con otro tipo de enfermedades que se transmiten por líquidos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de respiradores tienen una característica adicional de estos que repele ese tipo de riesgo y que al final nos va a generar que no se contamine la persona. Entonces, ¿por qué encontramos diferentes tipos de equipos en las diferentes personas? Bueno, uno, porque lamentablemente por el desconocimiento y demás, la demanda ha hecho que los equipos escaseen. Dos, encontramos que los
que muchos de los centros médicos tienen disponible cierta cantidad y ciertos modelos de equipos que son diferentes dentro de sus marcas, ¿verdad? Hay diferentes marcas y empresas a nivel mundial que fabrican este tipo de equipos y por eso traté de traer un poquito de todo para que la gente lo conozca, que vean una plegable, que vean un respirador cónico, algo que está certificado y algo que no está certificado. Y aquí me toca hablar un poquito de lo que comúnmente hemos visto en la calle. Tal vez una señora que tiene su máquina de coser, hace sus tapabocas de tela y uno entiende, ¿verdad?, que estamos entrando en un tema de crisis y que pues hay que de alguna manera ayudar también a la gente, pero el tapaboca de tela, si la partícula del COVID puede durar 7, 8 días en una tela, entonces imagínense que si exponemos ese tipo de protector a este tipo de riesgo, el personal que lo use puede llegar a contaminarse, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy claro que nada que sea de tela nos va a ayudar en este tipo de protección de riesgo. O sea, el tapaboca que comúnmente conocemos o uno que andan por ahí de 3 capas de polímero que dice que filtra hasta 3 partículas, hasta partículas de 3 micras de espesor, nos va a ayudar y que es lavable. Es básicamente un error pensar de que eso nos va a generar una protección. Y por eso hay que ver un poquito todo esto y que la gente entienda que hoy día no estamos acostumbrados a utilizarlo, no sabemos verdaderamente hacerlo, entonces hay que apegarse a las recomendaciones que hoy nos han dado las autoridades a nosotros para poder solventar este problema. Ahora, para aquellas personas, y lo veo mucho en la calle, que la gente está utilizando guantes y anda con guantes y tapabocas ahí como por la libre. Correcto. Los caseros que usted mencionaba, que ya prácticamente hay que descartar, pero ¿qué uso tiene el guante en esta etapa que estamos viviendo? Yo creo que todo esto lamentablemente ha sido moda, porque hemos copiado cosas que lamentablemente nos bombardean las redes sociales de otros países. Vemos a gente utilizando su par de guantes, que hay de diferentes materiales, hay guantes de nitrilo, que son los más adecuados, digamos, para el personal sanitario, en este caso, guantes de nitrilo certificados, según ciertas especificaciones que ya establece la norma europea, como se ve acá en esta cajita del guante, y hay guantes de látex o guantes de polivinilo que utilizan mucho en las empresas, en estas comidas rápidas que preparan sándwich. Ellos utilizan guantes como una bolsita, que esos son como para preparar la comida, básicamente. Hay diferentes tipos, látex, polivinilo, PVC o nitrilo, que son estos que vemos acá, que pueden venir moraditos, azulitos, celestes, algunos tipos. Entonces, encontramos gente utilizando el guante, ¿verdad? Y encontramos gente que utiliza el respirador o la mascarilla o el tapabocas, ¿verdad? Entonces vamos a colocarnos otro ejemplo de cónica y hacemos esto. Entonces, lo normal y común de las personas es que pasen tocándose la cara, metiendo las manos en las bolsas, haciendo diferentes cosas. Si usted utiliza su guante, toca algo que esté contaminado, se llevó el virus en el guante y de repente vino e hizo esto para quitarse el respirador, ya el virus pasó a su mascarilla o a su respirador o a su protector de bocas, lo que estén utilizando, porque están utilizando de todo. Lo dejamos aquí y vengo a quitarme el guante y me lo quito así, porque no sabemos cómo quitarnos los guantes. Solamente los que estamos en equipos de primera respuesta o que ya tenemos mucho tiempo de estar en esto, sabemos cómo quitarnos el guante. Entonces, contaminamos la mano, de repente dije, no, como tengo guantes, no me lavé las manos y ya el virus va para adentro. Entonces, contaminamos el respirador, lo tocamos y de repente decimos, no, se puede seguir usando, vamos a guardarlo en una bolsita Ziploc aquí, ¿verdad? Y lo guardamos, listo. Lo sacamos al día siguiente, lo tocamos sin los guantes y nos contaminamos. Quitarnos los guantes, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Y en esto quiero hacer mucho énfasis que, de nuevo, las materias primas de estos equipos que hoy son vitales para personal de primera respuesta, para nuestros médicos, para nuestra gente vulnerable, se ha encarecido en un 60% a nivel mundial y están agotados a nivel mundial.
Entonces, si seguimos con esta miedo y compra compulsiva de algo que a hoy no se demuestra científicamente que al 100% nos va a proteger, lo que vamos a generar es que tengamos una crisis porque nuestro personal sanitario no se va a poder proteger o nuestras personas vulnerables no se van a poder proteger. Nos quitamos los guantes de manera correcta, un pellizquito en la parte de la muñeca, jalamos el guante, nunca toqué la mano, hice una pelotita y con esta otra mano vengo, pellizco el guante, siempre de la parte interna. Y a desecharlo. Y a desecharlo. Y ojalá decir, estos son guantes o estos son mascarillas que usé para protegerme en una bolsita aparte para que el recolector de basura diga, y la hayamos desinfectado bien también, esta bolsa tengo que tener cuidado en trasladarla porque no sé si puede tener algo que esté contaminado o no. Muy bien. Es muy crítico el tema del uso de los guantes, Verónica. Aquí hago énfasis mucho en esto porque nuestra cadena de producción, lo hablábamos hace poco antes de entrar al aire, nuestra cadena de producción utiliza estos equipos de protección personal. Ellos lo utilizan para protegerse de los diferentes procesos, en procesos alimenticios y en procesos industriales. Y si nosotros seguimos con este tema compulsivo y sin información de adquirir equipos que no sabemos utilizar y que no nos garantizan la protección, la gente va a tener que vamos a desproteger a nuestra gente. Y eso es muy importante que lo sepamos. Así que los insto a seguir aprendiendo un poquito de esto, ¿verdad? Le agradecemos mucho la explicación, Luis. Muy amable. Y el llamado a la conciencia en este tema. Mucha conciencia, Muchísimas gracias. Definitivamente un placer. Pati.